Mi esposo vació nuestros ahorros de 5 años para comprar una imagen digital y dice que seremos millonarios. Le di 48 horas para arreglarlo o me voy. Hola, extraños. Necesito consejo de personas que esté familiarizadas con temas legales y con NTF, así que no sean tímidos en comentar. No sé cómo empezar, sinceramente no sé si mi matrimonio podrá sobrevivir a las últimas 24 horas. Siento que estoy viviendo una pesadilla de la que no puedo despertar y necesito saber si estoy siendo irracional o si la magnitud de esta traición es tan grande como la siento en mi pecho. Para darles un poco de contexto sobre nuestra situación, mi esposo y yo llevamos casados 7 años y durante los últimos 5 hemos vivido con una austeridad extrema con un solo objetivo en mente. Nuestro sueño siempre ha sido comprar una casa propia para dejar de pagar alquiler y tener un lugar seguro donde eventualmente formar una familia. Hemos sacrificado vacaciones, salidas a cenar, ropa nueva y cualquier tipo de lujo innecesario. Yo he estado trabajando horas extra en mi empleo casi todos los fines de semana y él supuestamente había estado haciendo lo mismo en su trabajo. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta de alto rendimiento específicamente etiquetada como fondo para la casa. La semana pasada alcanzamos finalmente nuestra meta del pago inicial que eran $50,000, un dinero que nos costó sangre, sudor y lágrimas reunir dólar por dólar. Estábamos listos para empezar a ver propiedades este fin de semana y yo estaba tan emocionada que ya tenía una carpeta llena de posibles casas que se ajustaban a nuestro presupuesto. Todo el desastre comenzó ayer por la tarde cuando intenté ingresar a nuestra cuenta bancaria en línea para imprimir un estado de cuenta reciente, ya que el agente inmobiliario nos lo había solicitado para la preaprobación del crédito hipotecario. Cuando la página cargó, pensé que había un error en el sistema del banco o que mi internet estaba fallando porque el saldo que aparecía en la pantalla no tenía ningún sentido. Donde deberían haber estado nuestros $50,000, el saldo mostraba menos de $100 disponibles. Sentí que la sangre se me helaba en las venas y un zumbido comenzó a sonar en mis oídos. Reinicié la página 3 veces. Cerré el navegador y volví a entrar. Incluso probé desde la aplicación en mi teléfono móvil con la esperanza desesperada de que fuera un error visual de la computadora. Pero el resultado era el mismo, el dinero no estaba. Mi primer pensamiento fue que habíamos sido víctimas de un fraude bancario o que alguien había clonado nuestras credenciales de acceso. Entré en pánico total y llamé inmediatamente a la línea de atención al cliente del banco con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Mientras esperaba en la línea, comencé a revisar el historial de transacciones para ver cuándo se había movido el dinero. Fue entonces cuando vi la transferencia. No había sido un robo externo ni un hacker misterioso. Había una transferencia masiva hecha 2 días atrás hacia una plataforma de intercambio de criptomonedas que reconozco porque mi esposo la ha mencionado en el pasado. En ese momento el miedo se transformó en una confusión absoluta que rápidamente dio paso a una furia fría y temible. Colgué el teléfono antes de hablar con el agente del banco porque ya sabía dónde estaba el dinero, o al menos quién lo había movido. Mi esposo, a quien llamaremos Roberto, todavía estaba en el trabajo, así que tuve que esperar 3 horas agonizantes en la mesa de la cocina mirando la pared mientras mi mente repasaba cada conversación financiera que habíamos tenido en los últimos años. Cuando Roberto finalmente llegó a casa, entró con una energía extrañamente positiva, casi eufórica. Traía una botella de vino barato y una sonrisa de oreja a oreja. Antes de que yo pudiera siquiera levantarme de la silla o decir una palabra, él se acercó y me dijo que tenía una sorpresa increíble que iba a cambiar nuestras vidas para siempre y que ya no tendríamos que preocuparnos por una simple casa porque íbamos a poder comprar una mansión. Lo miré fijamente y le pregunté con voz muy baja dónde estaba nuestro dinero. Pensé que al ver mi cara se derrumbaría o pediría perdón, pero para mi total asombro su sonrisa no desapareció. Él se sentó frente a mí, abrió su laptop y me dijo que necesitaba tener una mente abierta porque lo que estaba a punto de ver era el futuro de las finanzas y del arte. Con un orgullo que me resultó repugnante, giró la pantalla hacia mí. Yo esperaba ver acciones de una empresa tecnológica emergente o quizás algún tipo de bono del gobierno, aunque eso no hubiera justificado tomar el dinero sin consultarme. Pero lo que vi me dejó sin palabras por todas las razones equivocadas. En la pantalla había una imagen digital de un mono con estilo de caricatura, con una expresión aburrida, usando unas gafas de sol y un sombrero extraño. Me quedé mirando la pantalla y luego lo miré a él esperando el remate del chiste. Le pregunté qué era eso y por qué me estaba mostrando un dibujo feo cuando le estaba preguntando por los ahorros de nuestra vida. Roberto comenzó a hablar a una velocidad vertiginosa, utilizando términos que apenas entendía como cadena de bloques, token no fungible, rareza de atributos y comunidad exclusiva. Me explicó que había invertido la totalidad de nuestro fondo de vivienda, los $50,000 completos, para comprar ese activo digital. Según él, este proyecto específico era la próxima gran novedad en el mercado y los analistas en un servidor de chat privado en el que él estaba decían que el valor se duplicaría o triplicaría en cuestión de meses. Me dijo que no solo habíamos recuperado el dinero de la casa, sino que pronto seríamos financieramente libres y que yo debería estarle agradecida por tener la visión que a mí me faltaba. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Le grité preguntando cómo se le había ocurrido tocar ese dinero sin hablar conmigo primero, recordándole que ese dinero representaba 5 años de mi trabajo, de mis fines de semana perdidos, de no visitar a mi familia para ahorrar gasolina, de comer arroz con frijoles para guardar cada centavo.
Él se puso a la defensiva inmediatamente y me acusó de tener una mentalidad de escasez y de no entender cómo funciona el mundo moderno. Me dijo que el dinero en el banco se estaba devaluando por la inflación y que él había tomado una decisión ejecutiva por el bien de la familia. Le exigí que vendiera esa cosa inmediatamente y recuperara nuestro dinero esa misma noche. Le dije que no me importaba si perdíamos unos cuantos dólares en comisiones, pero que necesitaba ver el dinero de vuelta en la cuenta principal antes de que amaneciera. Fue entonces cuando su confianza comenzó a tambalearse un poco. Me explicó con un tono condescendiente que no funcionaba así de rápido, que esto era una inversión a mediano plazo y que si vendíamos ahora mismo, el mercado estaba en una pequeña corrección y perderíamos una parte significativa, por lo que teníamos que aguantar y esperar a que subiera de precio. Saqué mi teléfono y, a pesar de no ser experta, busqué el nombre de la colección de imágenes que él había comprado. Incluso yo, con mi poco conocimiento del tema, pude ver en las noticias recientes y en foros de discusión que el mercado de estos activos digitales se estaba desplomando drásticamente. Había gente advirtiendo que era una burbuja que ya había estallado. Encontré el historial de precios de su mono específico y vi que lo había comprado en el pico más alto hace 2 días, y el precio base de la colección ya había caído un 30% desde entonces. Le mostré los datos en mi teléfono. Le mostré que efectivamente ya habíamos perdido $15,000 en 48 horas. Roberto se puso pálido por un segundo pero luego se enojó, diciendo que yo estaba leyendo noticias falsas creadas por gente que tiene envidia del éxito ajeno y que solo había pérdidas si vendíamos. Insistió en que el valor era subjetivo y que eventualmente alguien pagaría $100,000 por esa imagen debido a su rareza. La discusión escaló a gritos. Le dije que él no tenía ningún derecho a apostar nuestro futuro en una especulación financiera que es básicamente un juego de azar glorificado. Él me respondió que el dinero también era suyo y que como hombre de la casa tenía la responsabilidad de buscar mejores rendimientos. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. El machismo implícito y la arrogancia de creer que podía disponer de mi esfuerzo sin mi consentimiento rompieron algo dentro de mí que va más allá del dinero. Me levanté de la mesa y fui a nuestra habitación. Saqué una maleta y comencé a empacar lo esencial para unos días. Él me siguió hasta el cuarto, cambiando su tono de enojo a uno de incredulidad, preguntándome qué estaba haciendo y diciéndome que estaba exagerando dramáticamente por una simple decisión financiera. Me intentó bloquear el paso en la puerta diciendo que no podía irme, que teníamos que celebrar nuestra futura riqueza. Lo miré a los ojos y por primera vez en 7 años sentí que estaba mirando a un desconocido, a una persona impulsiva e inmadura en quien no puedo confiar. Le dije con toda la calma que pude reunir que esto no era una negociación. Le di un ultimátum muy claro, tiene 48 horas para liquidar ese activo y devolver cada centavo posible a nuestra cuenta conjunta. Si para el viernes por la tarde el dinero no está ahí, voy a contactar a un abogado para iniciar los trámites de divorcio y veré legalmente cómo recuperar mi parte de los ahorros, aunque tenga que obligarlo a vender su auto o endeudarse por el resto de su vida. Salí de la casa mientras él me gritaba que estaba cometiendo el error más grande de mi vida y que me arrepentiría cuando él fuera millonario y yo no tuviera nada. Conduje hasta la casa de mi hermana llorando todo el camino, no solo por el dinero, sino por la pérdida de la confianza y la seguridad que sentía con él. Mi hermana está furiosa y quiere ir a gritarle ella misma, pero le he pedido que me dé espacio. Ahora estoy aquí, revisando constantemente el valor de esa maldita imagen en Internet. Cada hora que pasa parece valer menos. He recibido docenas de mensajes de texto de Roberto. Al principio eran insultos llamándome ignorante y poco solidaria. Luego pasaron a ser enlaces a videos de YouTube de supuestos gurús financieros que explican por qué estas imágenes son el futuro, tratando de lavarme el cerebro a distancia. Y los últimos mensajes, los de hace una hora, son de pánico. Parece que finalmente intentó poner la imagen a la venta para ver si podía recuperar el dinero y se dio cuenta de que no hay compradores. El mercado para esa colección específica se ha secado. Nadie está comprando. Me dice que la mejor oferta que tiene es por una fracción ridícula de lo que pagó, algo así como $5,000. Me está rogando que regrese a casa para que podamos hablar como adultos y ver cómo solucionamos esto juntos, admitiendo entre líneas que el dinero prácticamente ha desaparecido. No he respondido a ninguno de sus mensajes. Mi ultimátum sigue en pie, pero la realidad me está golpeando fuerte. Incluso si él quisiera devolver el dinero, parece que el dinero ya no existe. Se ha evaporado en el aire digital. Me siento estúpida por haber confiado ciegamente en él con nuestras finanzas. Me siento estafada por la persona que juró protegerme. Y lo que más me duele es pensar en la casa, nuestra casa con el jardín que ya había planeado, desvaneciéndose como humo. No sé qué voy a hacer cuando se cumpla el plazo de las 48 horas. Legalmente sé que es un lío porque al ser una cuenta conjunta él tenía acceso legítimo a los fondos, aunque moralmente sea un robo. Me pregunto si vale la pena tirar 7 años de matrimonio por dinero, pero luego recuerdo que no es solo el dinero, es la mentira, es el ocultamiento y es la falta de respeto total hacia nuestro esfuerzo compartido. Gracias por leer, espero sus comentarios. Actualización 1. Gracias por sus respuestas. Antes de empezar responderé 2 preguntas que se repitieron un par de veces. Preguntaron si es posible demandarlo por robo ya que tomó el dinero sin mi permiso. Lamentablemente, ya consulté con un asesor legal esta mañana.
Como es una cuenta mancomunada y estamos casados bajo el régimen de bienes compartidos, él tenía derecho legal a acceder a esos fondos. Técnicamente no es un robo ante la ley, aunque moralmente sea una traición absoluta. Eso complica mucho las cosas para mí. El banco no puede hacer nada para revertir la transacción porque él la autorizó con sus claves legítimas. Estoy atrapada en este desastre legal. También alguien mencionó el término infidelidad financiera. Nunca había escuchado ese concepto antes. Pero al leer la definición, encaja perfectamente con lo que siento. Me duele más la mentira y el hecho de que hiciera esto a mis espaldas que la pérdida del dinero en sí. Tienes razón en que si rompió la confianza de esta manera tan grande, es muy difícil que pueda volver a confiar en él para cosas pequeñas. Gracias por darme esa perspectiva. Ahora, pasemos a lo que sucedió anoche. Después de leer sus consejos y calmarme un poco, decidí que no podía esperar las 48 horas completas desde la distancia. La ansiedad me estaba comiendo viva. Necesitaba verle la cara y saber exactamente cuánto daño había hecho. Necesitaba ver los números reales en la pantalla, no solo sus mensajes de texto llenos de excusas. Le pedí a mi hermana que me acompañara y que se quedara en el auto afuera. Le dije que si no salía en una hora o si escuchaba gritos muy fuertes, entrara. Entré a nuestra casa con mi propia llave. La casa estaba en completo silencio y todas las cortinas estaban cerradas aunque era pleno día. Había una sensación pesada en el ambiente. Encontré a Roberto en el comedor. Estaba sentado frente a su computadora portátil con la cabeza entre las manos. Tenía el aspecto de alguien que no ha dormido ni se ha duchado en 2 días. Había tazas de café vacías por todas partes. Cuando me escuchó entrar, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Por un segundo sentí lástima por él, pero esa lástima desapareció tan pronto como recordé lo que hizo. Se levantó rápidamente e intentó abrazarme. Yo di un paso atrás y puse una silla entre nosotros. Le dije que no estaba ahí para arreglar nuestro matrimonio todavía. Le dije que estaba ahí para hacer una auditoría de daños. Le exigí que se sentara y me mostrara el estado actual de la inversión. Roberto volvió a sentarse, derrotado. Abrió la aplicación en su computadora. Me señaló el saldo en la pantalla con un dedo tembloroso. No tuve que ser un experta en finanzas para entender lo que veía. El valor de su imagen digital, ese mono por el que pagó $50,000, ahora tenía una oferta máxima de compra de $3,500. Sentí ganas de vomitar. Mi estómago dio un vuelco violento. $50,000 reducidos a menos de 4,000 en menos de 3 días. 5 años de nuestra vida tirados a la basura por un capricho. Le pregunté si ya lo había vendido para recuperar al menos esos $3,000. Él negó con la cabeza y dijo algo que me dejó helada. Me dijo que no podía venderlo todavía porque, si lo hacía, realizaría la pérdida. Me explicó que mientras tuviera el activo, técnicamente no había perdido el dinero. Seguía insistiendo con una terquedad absurda en que el mercado iba a rebotar. Me dijo que los expertos en su grupo de chat le decían que esto era una estrategia de las grandes corporaciones para asustar a los pequeños inversores y hacer que vendieran barato. En ese momento me di cuenta de que no estaba hablando con mi esposo racional. Estaba hablando con alguien que había caído en una secta financiera. Le dije que dejara de hablar de conspiraciones y me mostrara el resto de nuestras cuentas. Quería asegurarme de que al menos teníamos dinero para pagar las facturas del mes y la renta actual, ya que el fondo de la casa había desaparecido. Él se puso nervioso. Empezó a cerrar pestañas en el navegador rápidamente. Intentó desviar la conversación preguntándome si quería algo de beber o si podíamos hablar de terapia de pareja. Mi instinto de alarma se disparó al máximo nivel. Me acerqué a él y le dije que si no me dejaba ver las cuentas de las tarjetas de crédito en ese mismo instante, llamaría a mis padres y a sus padres para contarles exactamente lo que había hecho. La mención de sus padres fue lo que lo rompió. Sus padres son personas muy estrictas y tradicionales que valoran el ahorro por encima de todo. Saber que ellos se enterarían de su irresponsabilidad lo aterrorizó. Con manos temblorosas, abrió el portal de nuestras tarjetas de crédito. Lo que vi fue peor que la pérdida de los ahorros. Mucho peor. Las 2 tarjetas de crédito que tenemos, que siempre pagamos a tiempo y mantenemos con saldo cero, estaban al límite. Había cargos por un total de $15,000 adicionales. Le grité preguntando en qué demonios había gastado $15,000 y ya había usado el efectivo para la imagen. Roberto rompió a llorar como un niño pequeño. Me confesó todo entre sollozos. Resulta que para entrar al grupo exclusivo de inversores que le dieron el dato del NFT, tuvo que pagar una membresía VIP. Según él, esa membresía le daba acceso a información privilegiada que nos haría millonarios. Costó $5,000. Los otros $10,000 se fueron en tarifas de gas. Aparentemente, mover el dinero y comprar la imagen tiene costos de transacción altísimos en la red que él usó. Además, compró otras 2 imágenes más pequeñas y baratas de accesorios para su mono principal, porque le dijeron que eso aumentaría la rareza y el valor final. Hice la suma mentalmente y sentí que me desmayaba. No solo habíamos perdido los $50,000 de la casa. Ahora teníamos una deuda de $15,000 en tarjetas de crédito con intereses altísimos. Nuestro patrimonio neto no era cero.
Era negativo. Estábamos en números rojos profundos. Me senté en la silla porque mis piernas ya no me sostenían. Le pregunté cuál era su plan. Le pregunté cómo pensaba pagar la renta el próximo mes. Le pregunté cómo íbamos a pagar esa deuda de tarjeta de crédito con nuestros sueldos normales. Su respuesta fue lo que terminó de matar cualquier gramo de amor que me quedara por él. Se secó las lágrimas, me miró con una cara de seriedad absoluta y me propuso su solución. Me dijo que podíamos pedir un préstamo personal a mi padre. Sugirió que le dijéramos a mi familia que tuvimos una emergencia médica o un problema legal, algo que no fuera la verdad. Dijo que con ese dinero podríamos pagar las tarjetas de crédito para no generar intereses. Y luego, dijo que podíamos refinanciar su auto para tener más capital y comprar más activos ahora que los precios estaban bajos, para promediar el costo y recuperar todo más rápido. Me quedé mirándolo en silencio por un minuto entero. No podía creer lo que escuchaba. No solo no estaba arrepentido. No solo no había aprendido la lección. Estaba sugiriendo que yo le mintiera a mi propio padre, un hombre que trabajó duro toda su vida, para cubrir su desastre. Y peor aún, quería seguir apostando dinero que no tenemos. Me levanté muy despacio. No grité. No lloré. Creo que en ese momento alcancé un nivel de decepción tan profundo que las emociones se apagaron. Le dije que bajo ninguna circunstancia íbamos a involucrar a mi familia ni a mentirles. Le dije que no íbamos a refinanciar nada. Le dije que mi ultimátum había cambiado. Ya no le daba 48 horas para arreglarlo, porque me quedaba claro que no podía. Le dije que iba a ir a la habitación, iba a terminar de empacar toda mi ropa y mis cosas de valor, y me iba a ir de esa casa indefinidamente. Él entró en pánico de nuevo. Se tiró al suelo y se agarró de mis piernas impidiéndome caminar. Me suplicaba que no lo dejara solo con esto. Me decía que si yo me iba, él no podría manejar las deudas solo. Me dijo que yo estaba rompiendo mis votos de estar en la riqueza y en la pobreza. Me solté de su agarre con fuerza. Lo miré desde arriba y le dije, yo prometí estar en la pobreza si venía por una enfermedad o una desgracia de la vida. No prometí estar en la ruina porque tú decidiste jugar al casino con nuestro futuro y mentirme a la cara. Subí las escaleras, empaqué el resto de mis cosas en bolsas de basura porque no tenía suficientes maletas. Mientras lo hacía, escuché que él hacía una llamada telefónica abajo. Pensé que estaba llamando a sus padres para confesar. O quizás a un amigo para pedir ayuda. Cuando bajé con mis cosas, lo escuché hablar. No estaba hablando con su familia. Estaba hablando con el banco. Estaba intentando solicitar un aumento en el límite de crédito de la tarjeta que está a su nombre. Estaba intentando cavar un hoyo más profundo incluso mientras yo lo estaba dejando. Salí de la casa sin decirle adiós. Mi hermana me vio salir cargada de bolsas y corrió a ayudarme. Subimos todo al auto en silencio. Cuando arrullamos el motor, vi a Roberto asomarse por la ventana. No parecía triste. Parecía frenético, todavía con el teléfono en la oreja, gesticulando al aire. Ahora estoy de vuelta en casa de mi hermana. He bloqueado sus llamadas, pero no sus mensajes de texto porque mi abogado me aconsejó que guardara todo como evidencia de su estado mental y sus decisiones financieras. Los mensajes que están llegando son aterradores. Pasa de pedirme perdón a insultarme, y luego a enviarme capturas de pantalla de gráficos que supuestamente muestran que el mercado está a punto de subir. Vive en una realidad paralela. Lo más doloroso es que he tenido que empezar a redactar un correo electrónico para el dueño de la casa que alquilamos. Tengo que informarle que es probable que no renovemos el contrato y que puede haber problemas con el pago del próximo mes si Roberto no reacciona. Estoy desmantelando la vida que construimos juntos, correo por correo, caja por caja. Mañana tengo una cita con un abogado especialista en divorcios y finanzas. Necesito saber si soy responsable de la mitad de esa deuda de $15,000 en las tarjetas de crédito. Tengo miedo de que mi futuro financiero esté arruinado por años debido a su firma en esos recibos. Me siento tonta, estafada y sola. Pero al menos ya no estoy bajo el mismo techo que ese desconocido. Les contaré qué dice el abogado, porque tengo la sensación de que Roberto va a intentar hacer algo drástico cuando se dé cuenta de que el dinero de las tarjetas se acabó y yo ya no estoy ahí para rescatarlo. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización y siento que he envejecido 10 años. Las cosas han escalado de una manera que jamás hubiera imaginado. Si pensaban que perder los ahorros y endeudar las tarjetas era lo peor, prepárense. Roberto ha perdido completamente el contacto con la realidad. Primero, déjenme contarles sobre la reunión con el abogado. Fui a primera hora de la mañana ayer. Tenía la esperanza de que me dijera que, como yo no firmé esas transacciones de la tarjeta de crédito, la deuda era solo de Roberto. Lamentablemente, las noticias no fueron buenas. El abogado me explicó que, debido al régimen bajo el que nos casamos, las deudas adquiridas durante el matrimonio se consideran compartidas. Básicamente, soy responsable de la mitad de ese desastre de $15,000, a menos que pueda probar ante un juez que él actuó con mala fe o fraude. El abogado dijo que es un proceso largo y costoso. Me aconsejó congelar todas las cuentas conjuntas inmediatamente. También me dijo que cancelara cualquier tarjeta adicional que él tuviera a mi nombre.
Salí de esa oficina sintiéndome derrotada. Sentía que el sistema me estaba castigando por confiar en mi esposo. Pero no tuve tiempo de compadecerme de mí misma. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran notificaciones de una aplicación de ventas de segunda mano que compartimos. Roberto estaba publicando cosas. No estaba vendiendo su computadora. No estaba vendiendo su colección de videojuegos. Estaba vendiendo mis cosas. Vi una publicación de mi cámara profesional, la que uso para mi trabajo ocasional de fotografía. Vi otra publicación de la joyería que mi abuela me dejó. Y lo peor de todo, vi que puso a la venta los electrodomésticos de la cocina, la batidora costosa, el procesador de alimentos, incluso el televisor de la sala. En las descripciones ponía venta urgente por viaje y pedía precios ridículamente bajos para venderlos rápido en efectivo. La sangre me hirvió. Lo llamé inmediatamente. No contestó. Le envié un mensaje diciéndole que si vendía una sola cosa mía, lo denunciaría a la policía por robo doméstico. Él respondió con un mensaje de voz. Su voz sonaba maníaca, acelerada. Me dijo, no es robo, son bienes gananciales. Necesito liquidez. El mercado bajó más y es la oportunidad perfecta para comprar la caída. Cuando suba, te compraré 10 cámaras nuevas. Deja de ser un obstáculo para nuestro éxito. Estaba vendiendo mis recuerdos y mis herramientas de trabajo para comprar más de esas imágenes digitales sin valor. Conduje hacia nuestra casa a toda velocidad, rezando para llegar antes de que alguien comprara mis cosas. Pero a mitad de camino, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba preocupada y temblorosa. Hija, ven rápido a casa, me dijo. Roberto está aquí. Está llorando. Nos dijo que estás en problemas graves. Frené en seco y di la vuelta en U. Mi corazón se detuvo. Recordé lo que él había sugerido la noche anterior, mentirle a mi familia para conseguir dinero. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Llegué a casa de mis padres en tiempo récord. Entré corriendo sin tocar el timbre. En la sala de estar, vi una escena que nunca olvidaré. Mis padres, que son personas mayores y jubiladas, estaban sentados en el sofá con cara de angustia. Mi papá tenía su chequera en la mano. Roberto estaba arrodillado frente a ellos, con lágrimas falsas corriendo por su cara. No le den nada, grité desde la entrada. Todos voltearon a verme. Roberto se puso pálido. Mi madre corrió a abrazarme. Hija, Roberto nos dijo que tienes una deuda de juego, me dijo mi mamá llorando. Nos dijo que te metiste en apuestas en línea y que le debes dinero a gente peligrosa. Dijo que necesitan $20,000 hoy o te harán daño. Me quedé paralizada. La audacia de la mentira era monstruosa. No solo quería robarle sus ahorros de jubilación. Quería hacerlo destruyendo mi reputación y preocupándolos de muerte con una historia sobre prestamistas peligrosos. Quería hacerse pasar por el héroe que estaba tratando de salvarme. Caminé hacia Roberto. Él se puso de pie y trató de acercarse a mí, susurrando, síguelo, por favor, te lo explicaré luego, es la única forma. Lo empujé con todas mis fuerzas. Me giré hacia mis padres y, con la voz más clara que pude, les conté la verdad. No tengo ninguna deuda de juego, les dije. Roberto gastó nuestros $50,000 del fondo de la casa en un dibujo de un mono en internet. Gastó $15,000 más en tarjetas de crédito. Está arruinado y está tratando de estafarlos a ustedes para seguir apostando en su fantasía. La cara de mi padre cambió de preocupación a una furia que nunca le había visto. Mi padre es un hombre tranquilo, pero si hay algo que odia, es la mentira y el abuso. ¿Es eso cierto?, le preguntó mi padre a Roberto con voz grave. Roberto intentó mantener la mentira. No, señor, ella está en shock, está negando la realidad, está enferma, balbuceó. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación del banco y se la mostré a mi padre. Le mostré las transferencias a la plataforma de criptomonedas. Le mostré el saldo de la tarjeta de crédito. Y finalmente, le mostré el mono en el teléfono. Mira, papá. Ahí está tu dinero. En ese dibujo feo, le dije. Mi padre miró la pantalla. Luego miró a Roberto. Se levantó lentamente, caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. Fuera de mi casa, dijo mi padre. Si vuelves a acercarte a mi hija o a mi esposa, no llamaré a la policía. Lo arreglaré yo mismo. Roberto intentó protestar. Empezó a gritar que todos éramos unos ignorantes. Gritó que nos íbamos a arrepentir cuando él fuera multimillonario y nosotros siguiéramos siendo unos pobres asalariados. Gritó que el futuro financiero no espera a los cobardes. Salió de la casa insultándonos. Se subió a su auto y aceleró quemando llanta, como un adolescente berrinchudo. Cuando se fue, mi madre se desplomó en el sofá y tuvimos que darle un vaso de agua con azúcar. Yo me sentí culpable por haber traído este caos a su casa, pero ellos me aseguraron que hice lo correcto. Esa noche me quedé a dormir en mi antigua habitación. No podía volver a la casa que compartía con él. No me sentía segura. Pero la historia no termina ahí.
Esta mañana, recibí una notificación de mi banco. Roberto intentó acceder a mi cuenta de ahorros personal, la que tengo desde antes de casarnos y que él no debería tocar. Afortunadamente, cambié las contraseñas ayer después de hablar con el abogado. Al ver que no podía entrar, me mandó una serie de correos electrónicos. Ya no eran súplicas. Eran amenazas. Me dijo que, como seguimos casados, la mitad de mis bienes futuros son suyos. Me dijo que ha contactado a sus propios asesores legales en el foro de Internet y que ellos le dijeron que puede demandarme por sabotaje financiero por impedirle recuperar la inversión. Es absurdo, lo sé. Pero demuestra lo desconectado que está de la realidad. Lo más preocupante ocurrió hace unas horas. Me llamó el vecino de nuestra casa alquilada. Me dijo que vio un camión de mudanzas estacionado frente a nuestra casa. Me dijo que vio a Roberto sacando muebles. No estaba vendiendo cosas pequeñas en la aplicación. Estaba vaciando la casa. Llamé a la policía inmediatamente. Les expliqué que estamos en proceso de separación y que él está sustrayendo bienes compartidos sin mi consentimiento. La policía me dijo que enviarían una patrulla, pero que al ser un matrimonio, es un asunto civil complicado y a veces no pueden intervenir si no hay una orden judicial. Estoy escribiendo esto mientras voy en camino a la casa con mi padre y mi hermano. Mi hermano es grande y va a asegurarse de que Roberto no se lleve nada más. Tengo miedo de lo que vamos a encontrar al llegar. Tengo miedo de que haya destruido la casa por despecho. Pero sobre todo, tengo una tristeza profunda. El hombre con el que me casé, el hombre con el que planeaba tener hijos, se ha convertido en un monstruo irreconocible por culpa de la codicia y el orgullo. Está dispuesto a destruir a su familia por una promesa vacía de dinero fácil. Llegaremos en 10 minutos. Mantendré el teléfono grabando video por si acaso. Necesito pruebas de todo. Deseenme suerte, creo que esto se va a poner muy feo. Actualización 3. Cuando mi padre estacionó el auto detrás del camión de mudanzas, sentí que el corazón se me salía del pecho. La escena era surrealista. La puerta principal de nuestra casa estaba abierta de par en par. En el jardín delantero había varios de nuestros muebles tirados sobre el césped de cualquier manera. Mi hermano, que mide casi 2 metros y trabaja en construcción, bajó del auto antes de que termináramos de frenar. Roberto salía de la casa cargando mi televisor plano. Cuando vio a mi hermano, se detuvo en seco. Casi deja caer el televisor. Roberto intentó poner su mejor cara de aquí no pasa nada. Dijo que solo estaba protegiendo nuestros activos. Dijo que iba a llevar todo a un depósito seguro para que yo no pudiera venderlo barato. Era mentira, por supuesto. Estaba intentando vender todo en un lote de empeño esa misma tarde. Lo sé porque encontré los mensajes en su tableta después. Mi hermano no le pegó, aunque sé que tenía ganas. Simplemente se paró frente a la rampa del camión y cruzó los brazos. Le dijo a Roberto con voz muy tranquila, deja el televisor en el suelo y vete. Roberto empezó a gritar. Empezó a decir que era su casa y sus cosas. Empezó a gritarme a mí, que estaba detrás de mi padre. Me gritaba que yo era una traidora. Decía que yo tenía manos de papel, un término que usan en sus foros para la gente que vende por miedo. Decía que yo estaba arruinando la única oportunidad que teníamos de ser libres. En medio de los gritos, llegó la policía. 2 oficiales se bajaron de la patrulla. Al ver la discusión, nos separaron inmediatamente. Roberto intentó convencer a los oficiales de que nosotros éramos los intrusos. Intentó usar su encanto de vendedor, pero estaba demasiado alterado y sudoroso para ser convincente. Le expliqué a la oficial que él estaba sacando bienes de nuestro domicilio conyugal sin mi permiso y que estábamos en proceso de divorcio. Le mostré mi identificación con la dirección de la casa. Mientras la policía revisaba los papeles, apareció otra persona, nuestro arrendador. Algún vecino le había avisado del camión. El dueño de la casa estaba furioso. Vio los muebles en el césped y las marcas de arrastre en el piso de madera de la entrada. El dueño nos dijo que quería a ambos fuera de la propiedad. Dijo que estábamos violando el contrato al causar disturbios y daños. Nos dio 3 días para desalojar completamente. En ese momento, el sueño de la casa propia se terminó de romper, pero también perdimos el hogar que ya teníamos. La policía finalmente le dijo a Roberto que tenía que irse. Le dijeron que no podía llevarse nada del camión hasta que un juez decidiera qué era de quién. Le permitieron sacar una maleta con ropa y sus efectos personales. Verlo irse caminando, con una sola maleta, sin su auto, que resultó que también estaba a punto de ser embargado por falta de pago, algo que yo no sabía, fue patético. No sentí victoria. Sentí una pena inmensa. Creo que es el fin de mi historia. Espero que hayan aprendido algo de mí. Sigo sintiendo mucha tristeza de verlo en la que acabó mi matrimonio solo por un vendehumos que logró lavarle el cerebro a mi esposo. Los actualizaré cuando logre el divorcio, espero en buenos términos para mí. Actualización final. Ha pasado medio año desde ese día en el jardín. El divorcio finalizó la semana pasada. Fue un proceso horrible y costoso. Tuve que asumir la mitad de la deuda de las tarjetas de crédito. Son $7,500 que estoy pagando poco a poco. Me mudé a un apartamento pequeño, un estudio de una sola habitación.
No es la casa con jardín que quería, pero es tranquilo y, lo más importante, es mío y nadie me miente aquí. Sobre la famosa inversión. El proyecto del mono digital colapsó completamente 2 semanas después de que él se fuera. Los creadores del proyecto desaparecieron con el dinero de todos. Se llama tirón de alfombra en ese mundo. El valor de la imagen hoy es literalmente cero. Nadie la quiere ni regalada. $50,000 de ahorros reales se convirtieron en nada. ¿Y Roberto? Sé de él por amigos en común, aunque trato de no preguntar. Vive de nuevo con sus padres. Sus padres tuvieron que usar sus propios ahorros para pagar las deudas que él dejó a su nombre para evitar que fuera a la cárcel por otros asuntos financieros que no puedo detallar aquí. Lo más triste es que no aprendió. Hace poco me envió un correo electrónico largo desde una dirección nueva. No era para pedir perdón. No era para preguntar cómo estoy. El correo decía que había descubierto una nueva oportunidad. Esta vez no eran imágenes de monos. Ahora se trata de terrenos virtuales en un videojuego que aún no existe. Me decía que si le prestaba $2,000, podíamos recuperarlo todo. Me decía que yo todavía estaba a tiempo de subirme al cohete. No sentí rabia al leerlo. Solo sentí alivio. Alivio de que ese ya no es mi problema. Borré el correo sin responder. Bloqueé la dirección. Luego, hice una transferencia de $100 a mi nueva cuenta de ahorros. Es poco. Tardaré años en volver a tener los $50,000. Pero estos $100 son reales. Son míos. Y nadie me los va a quitar para comprar humo. Gracias a todos en este foro por abrirme los ojos ese primer día. Si no fuera por sus comentarios diciéndome que revisara las tarjetas y que no cediera, probablemente hoy estaría endeudada hasta el cuello y mintiéndole a mi familia. Tengan cuidado con quién se casan. Y si su pareja les dice que tiene una inversión mágica que los hará millonarios de la noche a la mañana, corran. Corran tan rápido como puedan.